estrategia. Miren, ustedes están con su Biblia, amén. Ustedes están con sus apuntes. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer directamente la palabra de Dios desde lo que yo les voy a compartir aquí en la pantalla para que podamos avanzar y poder completar este tiempo y aprovecharlo hasta lo máximo. Amén. Y miren, ¿cómo vamos a empezar orando? Vamos a empezar orando con la palabra. Acá yo les voy a compartir, amén. Hoy vamos a ver un tema que creo que nos apasiona a todos y por eso estamos aquí, y tiene que ver sobre la estrategia de conquistar. Ahora, la palabra del Señor es clara, y anoten ahí 1 Corintios 2, ¿sí? Y lo vamos a leer hasta el 9, 1 Corintios 2 al 9. Anótenlo, pero lo vamos a leer desde aquí de la pantalla. Recordemos que en donde hay poder, hermanos, es en la palabra. Amén. En la palabra es donde nosotros, el Señor nos dio la primera conquista, es a través de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde, hermanos? En el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabidurías ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de estos siglos que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Hermanos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y este es el primer principio. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de estrategia de conquista, necesitamos entender por qué el Espíritu Santo está llevando a la iglesia de Jesucristo a una verdadera confrontación con las fuerzas del mal. Ojo, todos estamos preparados, todos estamos dispuestos, pero hay que ver si todos estamos listos para hacer esta tarea. Pero para eso Dios nos prepara a través de la palabra de Dios. Hermanos, a través de la palabra de Dios el Señor nos fue instruyendo. Ahora en la palabra de Dios, Él dice que Él dejó todo lo oculto para aquellos que hayan alcanzado la madurez. No todo el mundo está preparado para entrar en el territorio. Necesitamos estar maduros. Y ahora vamos a ir viendo a qué se está refiriendo la palabra del Señor. Miren lo que dice en Colosenses 1:9. Usted márquelo ahí, después lo va a leer, pero como dijimos, para avanzar, la palabra está escrita acá. Lo primero que el Señor nos dice es que Él no cesa de orar por nosotros, está hablando acá Pablo, para pedir que seamos llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, dejamos la sabiduría humana para entender que dijimos recién, tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, ya empezamos a dejar todo aquello carnal, terrenal, la sabiduría diabólica de la que habla Santiago, en donde nos hace detener y querer hacer conocer cosas que el Espíritu no la reveló. Por eso dice que nosotros tenemos que andar, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué?
para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre en perdón de pecados. Hermanos, yo escucho esta palabra y me empodero del Espíritu. Cuando nosotros empezamos a tomar esa palabra y esa palabra se hace carne en nosotros, empezamos a entender cómo fuimos llamados, por qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados y cómo tenemos que empoderarnos. Amén. Fíjense lo que está diciendo, si nosotros tomamos la palabra del Señor, podemos, y escúchenme bien, acá esta es la síntesis de los 2 versículos que estuvimos aprendiendo recién, ¿sí? Es la síntesis de que no podemos conquistar nada si primero nuestras vidas no están ordenadas. Cuidado, hermano. Si nuestras vidas no están ordenadas, mejor quedémonos en casa. Si nuestras vidas no están ordenadas como pide el Señor que tenemos que hacer, porque el conquistar un lugar necesita que estemos empoderados. Y para estar empoderados del Espíritu Santo, mi armadura tiene que estar perfecta, ¿sí? Ahora, ¿lo logro eso yo solo? Yo sola no, hermanos. Definitivamente nosotros no podemos hacer nada, pero cuando nosotros somos débiles, el Señor se hace fuerte en nosotros. Por eso una de las primeras cosas que sacamos, uniendo estos 2 versículos, y ustedes esto lo van a ir pudiendo hacer juntos, después cada cosa que ustedes ven acá, examínenla otra vez a la luz de la palabra que entregamos recién. Dice que nosotros somos entrenados, ¿sí? Somos llamados por Dios a la conquista, pero primero que Él nos dice es que nosotros tenemos que ser intercesores, orar unos por otros. Hermano, eso significa dejar de ser egoísta. Muchas veces nosotros como creyentes pensamos que el orar significa decir que me vaya bien, que tenga abundancia, cuidar a mi mamá, cuidar a mi papá, y eso está todo bien. Pero si nosotros queremos crecer un nivel más, tenemos que ser intercesor. Intercesor significa poner tu oración a disposición de otro, empezar a orar por las necesidades del otro, entender que tu necesidad a lo mejor es igual a la del otro, pero a lo mejor no. Por eso necesitamos en este tiempo tener la mente del intercesor. Jesús fue el primer intercesor. Jesús fue el primer mediador, amén, para que nosotros podamos llegar al Padre de esa manera. Otro punto que vemos acá es la obediencia. Hermanos, dice Jesús que Él fue obediente hasta la muerte, ¿sí? Obediente hasta la muerte. Y nosotros, para ser obedientes, necesitamos conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque a veces nos enojamos y nos frustramos porque no recibimos, estamos intercediendo, queremos conquistar algo y no vemos el fruto. ¿Pero por qué no vemos el fruto? A lo mejor será que no estamos pidiendo como no conviene. El Señor dice que nosotros tenemos que pedir según su voluntad. Y cuando tenemos la mente de Cristo, ahí podemos entender qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor dice también, si juntamos todos estos versículos que estuvimos viendo, es que tenemos que ser irreprensibles, tenemos que andar en santidad. Ahora, el punto es, andar en santidad, ¿qué significa? Significa que tengo que estar flotando. Tenemos activados nuestros dones y eso es lo que le pedimos al Señor y eso es lo que anhelamos. El Señor lo va a hacer, porque el Señor los dio a los dones para el servicio de la iglesia. Amén. Somos en este momento más que nunca la iglesia de Jesucristo. Ya no somos una denominación, ya no somos una organización. Somos la iglesia de Jesucristo, preparada en este tiempo para conquistar y para tener esas estrategias que solamente el Señor nos puede dar. Otra de las cosas que tenemos, bueno, recién dije eso, ¿no? Ser uno en Dios. Otra de las cosas que tenemos es tener el carácter de Cristo. Porque dice, fortalecidos en el poder de Dios para toda paciencia. Ay, ay, ay. Esa palabra creo que es la que nos produce muchas veces mayor conflicto, ¿no? Porque en Dios podemos tener paciencia, pero sin Dios, dice, paciencia para amplitud de ideas, para conducta, para generosidad, para ser agradecidos, hermanos. Ser agradecidos en todo. Lamentablemente, y más en este último tiempo, no podíamos conquistar nada porque en nuestra boca, en lugar de estar la alabanza, está la quejabanza. Uy, ¿cuándo va a terminar esto? Uy, ¿cuándo va a pasar lo otro? ¡Wow! Basta, el Señor nos llamó para hablar su palabra, para que de nuestra boca salgan salmos, himnos espirituales, para que podamos bendecir.
Esa es nuestra conquista y ahí vamos a tener la victoria. Hermanos listos, preparados, ser de testimonio para poder participar, dice, de la herencia de los santos. Si yo que digo que soy una hija de Dios, no soy de testimonio. Si yo que digo que soy un hijo, una hija de Dios, no me levanto y imparto fe. En lugar de decir, y bueno, mira, la verdad que como están las cosas, nos vamos al tacho, todo esto va mal. No, el Señor nos llamó a marcar la diferencia. Somos hijos en Dios, herederos de la promesa. Amén. Y el Señor sabe de otras cosas que nos da también la oportunidad, es de entender que somos libres de las potestades de las tinieblas. Mira, el Señor nos sacó de donde nos sacó, ¿sí? A mí me sacó de un matrimonio frustrado, cuando hacía 10 años que estábamos casados, a punto de separarnos para hoy cumplir 40 años de casados en el Señor. Hace 30 años que estamos casados en el Señor, amén. Y eso es lo que el Señor hizo, nos sacó de las tinieblas, porque en ese momento habíamos decidido dejar todo, sin separarnos, bueno, esto es lo tuyo, yo me quedo con la casa quinta, vos te quedás con el auto, qué fácil. Pero el Señor nos cambió la mente, nos puso la mente de Cristo y dijo, así no son las cosas son como yo digo y no como las que vos decís. Amén. Somos moradores del reino, vivimos adentro del reino, conocemos el reino porque conocemos al Señor y estamos posicionados en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor nos estableció y tenemos la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor con su sangre nos redime, nos perdona y nos hace nuevas criaturas. ¿Cuántas cosas tenemos para agradecer al Señor? De esta manera, el Señor nos empodera para poder conquistar esa tierra que nos está dando. Dijimos, lo primero es examinarnos a la luz de la palabra. En esto no quiero parar mucho, solamente les voy a poner ahí los versículos. Recordemos que esto lo tienen ustedes en sus apuntes, pero lo importante, hermanos, es que nos examinemos nosotros. Nos vamos a examinar, vamos a revisar todas las áreas de nuestras vidas, vamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Si hay que restituir algo, lo vamos a restituir. Si tenemos que perdonar, vamos a perdonar. Y si tenemos faltas, no la vamos a tapar. La vamos a confesar con alguien, un hermano, un líder, un pastor, alguien que pueda orar por nosotros. Amén. ¿Estamos listos? Esta es la forma de ponernos la armadura. Esta es la forma de decir, estamos listos para la conquista. Y en el momento de la conquista, el Señor ya nos da la estrategia. Fíjate qué fácil que lo hacía Jesús. Y a mí me encanta el Señor, porque el Señor era tan simple. El Señor era tan simple, y si nosotros tenemos la esencia, tenemos la sustancia de lo que es Dios, necesitamos entender cuál era su estrategia. ¿Cuál era su estrategia? Mira, Jesús nos enseñó que enfrentó a las huestes en perfecta santidad, recién hablamos sobre la santidad, en perfecta obediencia, recién vimos la obediencia. ¿Y cómo combatió al enemigo? Hermanos, lo combatió con la palabra y le dijo, Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. ¿Y saben por qué? Porque, como dice en 2 de Corintios 1:20, las promesas de Dios son todas en él, sí y amén. El Señor no miente, así que si está escrito, tranquilamente le podemos decir al enemigo, Satanás, escrito está. Entonces tenemos estos 4 puntos que son el común denominador para empezar a conquistar. Tenemos que tener el posicionamiento, ¿sí? Tenemos que tener el conocimiento de Dios en forma espiritual, tenemos que tener identidad y autoridad. Si nosotros pudimos pasar, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, estos 4 puntos, les puedo asegurar, hermanos, que nada ni nadie nos va a poder hacer frente. Recordemos que el Señor es fiel y justo. Miren, a mí me gustaría que te tomaras un minuto ahora para examinarte, un minuto nada más, para poder examinarte y decir en este momento, Señor, ¿qué tengo yo que cambiar en mi vida para poder ser un verdadero conquistador, para poder empezar a tomar la tierra esa que vos ya nos diste, Señor, que en este preciso momento te tomes, es un minuto nada más, que cierres los ojos y le digas al Señor, Señor, muéstrame en este momento, examinándome desde lo más profundo de mi corazón, qué es lo que yo tengo que cambiar para estar listo, para tener todas las promesas, para estar posicionado en donde vos dijiste que tengo que estar posicionado, para que nada ni nadie pueda hacer frente y pueda truncar el camino, Señor, que vos hiciste para mi vida, porque yo sé que vos me llamaste con propósito. Yo te pido, hermano, que puedas buscar en Efesios capítulo 1, versículo 16, Efesios capítulo 1, versículo 16,
que por favor lo puedas buscar, ¿sí? Lo puedas buscar, y hay una palabra que para mí es fundamental en todo esto. El Internet está lento, pero el Señor no está lento. El Señor siempre sigue adelante. Amén. Así que no hay impedimento, ¿sí? En la parte técnica que pueda impedir que soltemos la palabra de Dios. Así que yo te voy a pedir que busques en Efesios capítulo 1, versículo 16, y tomes esta palabra, que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y te digo un poquito más, vamos a ir un poquito más adelante, porque en el versículo 20 dice, la cual operó en Jesucristo, y está hablando de la fuerza de Dios, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Y tomate de esta palabra, hermano, porque esto tiene que ver con la conquista. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas a la iglesia, hermano, a nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y sabés qué significa eso? Significa que el poder lo tenemos nosotros, pero ¿cómo? Estando en santidad, examinándonos, sabiendo que el Señor ya nos entregó, amén. Y fíjate lo que dice, cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios, este versículo que lo sabemos casi de memoria, porque si vos sos un hermano, una hermana que está maduro en el Señor, me vas a decir, uy, pero ese lo sé de memoria. Y lo sabemos de memoria y me encanta, porque lo sabemos de memoria, pero hasta el versículo 5, y te lo voy a leer. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia que dice de Cristo, y ahí llegamos, ¿no? Pero nos olvidamos que hay un punto importante, es condicional, dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, si no nos va a pasar como le pasó, como nos narran en la Biblia, que dice, bueno, yo a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero ¿vos quién sos? ¿Vos quién sos? Y cuando nuestra obediencia es perfecta, dice que el enemigo tiembla. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con todo lo que el Señor hizo. El Señor fue obediente hasta la muerte. Amén. Y como Él fue obediente hasta la muerte y nuestra obediencia es perfecta, entonces como no militamos según la carne, nuestras milicias, que son carnales, son poderosas para la destrucción del Señor, así lo va a hacer. Porque saben una cosa, el Señor no miente. Recordemos esto, hermanos. El Señor nos da la autoridad divina. Recordemos en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad, sobre el poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. Señor, yo me levanto, decir el nombre de Jesús, yo me levanto con el poder que vos me das, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Señor, vos decís en tu palabra que sometiste todas las cosas bajo los pies, y yo declaro esa palabra sobre mi vida. Hermanos, el Señor nos empodera en este tiempo para que juntos podamos salir como cuerpo, como iglesia de Jesucristo, empoderados a tomar la tierra que Él nos dio. ¿Cuál es la tierra? Hermanos, el Señor nos va a ir revelando. Y la identidad, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero la identidad la tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Saben cuál es el versículo clave? Romanos 8:14. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Cuando vos te dejes guiar por el Espíritu Santo, cuando estés en armonía, cuando estés en obediencia, cuando estés alineado con el Espíritu, entonces el Señor te va a mostrar en dónde, porque ¿sabes qué? Nuestra lucha no es contra sangre, es contra principados, es contra los gobernadores de las tinieblas, es contra huestes de maldad. Ahora, si nosotros nos preparamos como recién dijimos y estamos listos, el Señor empieza a abrir nuestros ojos
nuestros oídos espirituales y nos empieza a explicar por qué necesitamos hacer la toma territorial. Miren, el internet está muy lento, pero el Señor que nos da la sabiduría hace que tengamos preparando siempre, en Argentina decimos un machete, ¿no? No sé cómo se dice en los otros países, pero el machete es lo que a lo mejor no tenés presentado ahí, pero lo tenés escrito en un papelito más chiquitito, ¿verdad? Y el Señor nos habla de conquista. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Tenemos la identidad? ¿Estamos posicionados? ¿Estamos alineados? ¿Sí? ¿Estamos más que preparados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dice el Señor, estamos listos para la conquista. Ahora, ¿por qué necesitamos hacer la toma de las ciudades y de las naciones? Y a mí me gusta este ejemplo. Miren, igual que cuando Dios entregó la tierra prometida a Israel, necesitaron desalojar a los inquilinos para poseerla, igual hoy en día han quedado personas atadas a culturas ancestrales que necesitan ser desatadas por el poder de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la que va a impartir y tiene poder. La palabra de Dios es la palabra ungida, la que rompe, la que quita todo yugo, y en el nombre de Jesús son desatadas las personas, los gobiernos, las ciudades, amén. Los principados son las fuerzas invisibles que ejercen ese señorío en una determinada región geográfica. Miren, si nosotros vemos en todo lo que es América, ¿sí? y en muchos lugares básicamente del mundo, encontramos a la Virgen, ¿sí? La Virgen María, y con todos sus derivados, ¿no es cierto?, de la de Itatí, de la de Cacupé, con todos los derivados de las vírgenes que conocemos. Sin embargo, la primera vez que se empieza a nombrar de este demonio territorial es en Diana, donde se la consideraba como la reina del cosmos, ¿sí? Y saben que nosotros cuando estuvimos haciendo la toma territorial, que fuimos en el día de ayer, estuvimos viendo en el Congreso, esto se los cuento a nivel curiosidad, en el Congreso de la Nación Argentina se encuentra rodeado por 6 estatuas de la Victoria Alada, que no es ni más ni menos que la influencia de la diosa madre, ¿sí? Venerada y relacionada con el culto de las Amazonas. Escuchen bien, quienes perseveraban a la mujer matando a los bebés varones para ejercer el matriarcado. ¿Les suena esto con lo del pañuelito verde, sí? Es el mismo espíritu, hermanos, es el mismo espíritu que va tomando cada una. Ahora, nosotros, para entender todo esto, necesitamos tener nuestros ojos y nuestros oídos espirituales atentos y estar preparados para salir en el momento que el Señor dice salgamos. Pero para eso un soldado necesita estar listo, como vimos recién. El sistema religioso que se llama Babilonia, la Gran Ramera, el catolicismo, la Iglesia Apostólica Romana, ¿sí? Obviamente está sustentado por la operación de espíritus malignos que trabajan sobre ciudades, sistemas y personas. Hermanos, estos espíritus controlados de autoridad, muchos se llaman espíritus de Jezabel, son los gobernadores, pretenden dominar los tronos o sillas visibles e invisibles, lugares de gobierno, y ahí establecer el reino de Satanás en las naciones. Por eso es tan importante que nosotros estemos preparados como vimos en el principio, porque en nuestra lucha vimos que no es contra carne ni sangre. No es hablando mal del presidente, no es hablando mal de las normativas ni las leyes, no es repudiando si son transexuales o son... No. Nuestra lucha no es contra esa carne ni sangre, nuestra lucha es contra esas potestades. Estos espíritus son alimentados por el orgullo, por la rebelión, por la egolatría, por el autoengaño, ¿sí? En donde el hombre ama el poder y tiene culto a su propia persona, la vanagloria, la autoexaltación. Satanás tiene los derechos adquiridos y ahí es donde se levantan realmente sus fortalezas. Otro de los lugares que fuimos a ver fue el obelisco. Y el obelisco, justamente ustedes saben, que es la antigua torre de Babel, sin ir más lejos, ¿sí? Es la exaltación del hombre en sí mismo. El obelisco está ubicado en diferentes ciudades y lugares exaltando. Es el arte de proyectar y dirigir operaciones. Yo te voy a decir algo, el Señor es un Señor que tiene un ejército establecido. Nosotros no somos el ejército de Dios, el ejército de Dios son los ángeles, pero nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios para mandar al ejército de Dios. ¿Con qué? Con la palabra escrita.
¿sí? Como lo hizo Jesús cuando fue tentado. Entonces, ¿qué es estrategia? Es el arte de proyectar y dirigir operaciones. Y nosotros tenemos que dirigir operaciones como si fueran operaciones militares, especialmente las de guerra. Es una serie de acciones muy meditadas hacia un fin determinado. Mi primera pregunta es, cuando tú vas a hacer una conquista, cuando tú vas a tomar y establecer la victoria de Jesús y hacer una conquista en un territorio, en tu vida personal, lo primero que tienes que tener es un plan, una medida determinada. A veces yo he preguntado a mucha gente, ¿y qué quieres que el Señor haga por ti? ¿Y cuál es la intención de tu corazón? Bueno, es que no sé, porque tal vez una estrategia no puede ser no sé. Una estrategia tiene que ir punto y derecho a la meta. Entonces, una estrategia militar, como vemos aquí, es la forma de dirigir operaciones militares. Y ahí es donde iglesia, tú eres iglesia, ahí es donde iglesia nosotros tenemos que tener una estrategia para dirigir una operación militar. Tenemos que tener planes de acción para la victoria. Yo no puedo divagar porque, ¿sabes algo? El enemigo entonces me va a detectar como débil y va a venir en contra de mí. Quiero hacer rápidamente una referencia a Sun Tzu, que era un general de la antigua China. Y fíjate qué interesante cómo define él la estrategia militar. Lo ideal es vencer sin luchar. Yo te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Hemos vencido? Por supuesto que sí hemos vencido. Hemos vencido por la sangre del Cordero y hemos vencido por la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, si hemos vencido, ¿sí? Como dice aquí Sun Tzu, yo ya no tengo que estar luchando y estar golpeando al enemigo. Ya fue golpeado y ya fue vencido. Número 2, la guerra se basa en el engaño y la confusión del enemigo. Entonces, el enemigo como obra en tu vida por la mente. Y yo te voy a llevar un poquito más adelante acerca de cómo el enemigo ha tomado poder y control sobre zonas territoriales. Es a través de las mentes de las personas con el engaño. Y lo está diciendo un general secular de China, ¿verdad? Sin irnos a lo espiritual. Entonces debemos ajustarnos a las condiciones. Si estamos viendo condiciones adversas, no podemos tolerarlas. Él dice, debemos ser capaces de defender las ventajas y aprovechar las oportunidades. Y yo te lo pongo a la luz de la palabra. No hay mayor ventaja que establecer un territorio que ya fue vencido y ya fue conquistado. Si esto es sobrenatural, como dijo la pastora Maritza, si nuestra lucha es no contra el hombre, no contra sangre y carne, sino contra espíritus, tiene que ser espiritual y tiene que ser sobrenatural. Y ahí es donde ya fue ganada la batalla. Y debemos de tener la claridad de visión y un sólido liderazgo. Como dijo la pastora Maritza, también tenemos que prepararnos. No podemos llegar a la guerra con la armadura toda caída, no podemos llegar a la guerra, ¿verdad? A establecer esa victoria si no sabemos cómo la tenemos que establecer. Y es tan sencillo como establecerlo en tu mente. Ahí es donde se van a ganar las batallas. ¿La que sigue? El Señor nuestro Dios define la estrategia. Qué importante ver el punto de Dios aquí. Vimos el secular, vimos el de un general y ahora vemos lo que dice el Señor. La guerra ya se llevó a cabo. La victoria ya fue obtenida. La conquista ya fue hecha. Y el ejército celestial ya conquistó y venció por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces los ángeles ya pelearon esto, ahora nosotros como hijos de Dios debemos de luchar para mantenernos firmes en la sed, en la fe y no ceder el territorio. ¿Por qué se ha cedido territorio? No solo en la zona de Argentina, sino en todo el mundo, porque en todo el mundo hay obra satánica. Entonces, ¿por qué se ha cedido eso? Porque el enemigo ha venido a poner en la mente orgullo, egoísmo, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo que quieras y no pasa nada, y empiezan a infiltrarse, ¿sabes? El enemigo es el que te puede decir,
ve con otros dioses, ve con estas brujerías, ve con estas hechicerías, porque yo te voy a dar lo que tú quieres lograr. Y esa es una trampa para caer. Opresión es trampa para caer. Y ahí es donde el enemigo viene haciéndonos creer que nosotros podemos obtener lo que necesitamos para esta vida a través de otros dioses y otras brujerías, en vez de ir directamente al Dios verdadero. De esa forma se abren puertas, toman posesiones sobre las personas que habitan en ciertos territorios y en ciertas regiones. Vamos a seguir adelante con otra diapositiva. Sun Tzu dice determinar qué tan importante es entrar o no al conflicto con el enemigo. Y ahí es donde tenemos que estar preparados, ¿sí? Porque se puede perder la vida o se puede perder el imperio. Número 2, iniciar acciones. Tenemos que considerar el costo. Y el costo que nosotros tenemos que ver es, ¿qué pasa si yo no hago mi guerra espiritual? ¿Qué pasa si yo no establezco mi derecho en mi vida? ¿Qué pasa si yo no establezco mi derecho en esta región? Estoy cediendo mis derechos ¿a quién? Al enemigo. Entonces es muy importante porque hay muchas familias que están en la línea entre la vida y la muerte, en enfermedad, en depresión, pueden llegar hasta el suicidio por no vencer una situación espiritual de una opresión en sus vidas o en sus familias, y puede ser por generaciones. Esto puede se lleva a cabo de generación en generación, porque ninguna generación ha dicho yo voy a romper con esto en el nombre de Jesucristo, porque si yo pertenezco a Cristo yo tengo la victoria. Y siguen viviendo por costumbres en la derrota, en la esclavitud. Entonces debemos de debilitar al enemigo desproveyéndolo de alimentos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la palabra de Dios, la palabra de Dios. Tenemos que estar declarando la palabra de victoria delante del enemigo, yo diría todos los días. Y cuando estamos en una crisis tremenda, pues 3 o 4 veces al día, estar declarando la palabra, echando fuera al enemigo en nuestras vidas. ¿Me sigue? Si podemos ir a la otra diapositiva. Eso. Aprovechar lo que tienes, y lo mejor que tienes, conocer los defectos del adversario. Lo primero que tenemos que reconocer y conocer y establecer es que el más grande defecto del adversario, la más grande debilidad del adversario es que no tiene poder sobre tu vida. Pero tú tienes que estar seguro de que esto es una verdad. El enemigo legalmente no tiene poder y autoridad sobre tu vida. Ese es su mayor defecto. Entonces, asegurar la invencibilidad. Yo tengo que estar seguro de que soy invencible porque el enemigo no puede venir en contra de mí. Y derrotarlo en su momento más débil. Y el momento más débil del enemigo es cuando tú estás en la presencia de Dios y le dices en el nombre de Jesús, tú no tienes derecho sobre mi vida, yo te ato y te echo fuera ahora mismo con autoridad en el nombre de Jesús. Y estar adiestrados y preparados sabiendo que tenemos una identidad en Cristo y que cuando yo hablo la palabra de Dios es como si Jesús le estuviera hablando. La que sigue. Estrategias de conquista. Mateo 6:9. Entonces, así es como debes orar. Y esto es tan hermoso y me atrevo a decir, amados, tan sencillo. Dios es un Dios sencillo. Dios es un Dios que dice hasta un niño, dejen que venga a mí porque hasta un niño puede entender lo que yo digo. Y el Señor nos dice, entonces, así es como debes orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a alabar y vamos a glorificar a nuestro Dios, a nuestro Rey de Reyes. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad en el cielo? Que seamos libres de toda obra del enemigo. Y Dios te dice, yo ya te hice libre.
opera en tu victoria. Opera en lo que yo ya obtuve. Amén. Quiero que tengas revelación en tu espíritu de que la lucha, la guerra ya fue conquistada, ya fue hecha, y nosotros tenemos que declarar y decretar con la autoridad que tenemos aquí en la tierra: Señor, tu voluntad en el cielo será establecida en este país, Argentina, y será establecida en todo el mundo, porque no creemos ni cedemos a las acechanzas del diablo. Entonces, nuestro enfoque principal en la oración debe ser: ¿cuál es la intención del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre para Argentina? ¿Cuál es la voluntad del Padre para Latinoamérica? ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu vida personal? Porque un avivamiento en Argentina va a empezar con los corazones de un solo argentino primero, y a su vez se va a ir multiplicando hasta que salga este avivamiento que viene de adentro. El avivamiento viene de adentro hacia afuera, no de hacia afuera hacia adentro. A ver, El pastora, avivamiento viene en tu corazón, y tú puedes ser el primero para encender ese carbón y contagiar a todos los que están a tu lado. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. La que sigue. pastora, Sí. disculpe, quería avisarle que solamente le quedan 5 minutos para dar cierre a este taller y comenzar el tiempo de preguntas y respuestas y Lo luego voy a la tratar de administración. lograr porque me quedó muy poquito tiempo, lo trato de lograr. Entonces, estrategias de conquista: buscar a Dios para recibir su instrucción. Él es el que te va a revelar, el Espíritu Santo te va a revelar y te va a decir: hay un espíritu que está oprimiendo tu vida o la vida de algún familiar. Hay un espíritu que está oprimiendo tu nación. Hay un espíritu que está oprimiendo tu casa. ¿Y qué es lo que te va a decir? Busca a Dios, escucha sus instrucciones, porque la victoria comienza con la intimidad con Dios. ¿La que sigue? Entonces, debemos de identificar al enemigo, pero eso te lo va a dar el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, revisa conocimientos específicos. El enemigo va tras las almas, y esto es algo que tenemos que saber. El enemigo va a conquistar las almas y quiere destruir los atributos del Padre en esa región. ¿Cómo? Fíjate qué sencillo. Por ejemplo, hay un espíritu de división en alguna región, en alguna sociedad, en alguna casa. Esto roba la unidad, y cuando roba la unidad ya no hay logros en esa familia. Entonces esa familia está en pobreza, en desánimo, enfermedad, etc. Otro ejemplo: un espíritu de lujuria roba la pureza y eso destruye familias. Y así es como el enemigo empieza a tomar posesión primero de la persona, después de las comunidades, las familias, las comunidades, y entonces del territorio. ¿La que sigue? La que sigue. Gracias. Liberar el poder de la alabanza. Pon tu enfoque en Dios, porque la alabanza es un arma espiritual. Libera el poder de Dios. Y el Salmo 149 dice: exalten a Dios con voces y espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos los santos. Aleluya. Cuando nosotros alabamos al Señor, el enemigo tiene que huir, porque sabe que no tiene potestad ni poder en qué, en nuestra mente, que es lo que le da entrada legal para operar en nosotros y entonces en nuestras naciones. ¿La que sigue? Vamos a movernos en el espíritu opuesto, y esto es bien importante. Y si este es el último punto que me queda tiempo para aclarar, para compartir, creo que es el más importante. El principado de una región fortalece su posición obteniendo acuerdo sobre los corazones, las mentes, las acciones y las palabras, porque esto le da poder. Entonces, qué importante saber que si hay espíritus inmundos en una región, es porque entraron primero ¿en dónde? En los corazones, las mentes y las acciones y las palabras de las personas
que viven en esa región. Entonces, al movernos en el Espíritu Santo, caemos en una zona donde el reino de Dios se manifiesta. Yo he visto como naciones que han sido poseídas, que han sido oprimidas, que han sido controladas por el demonio, por Satanás, por los espíritus inmundos, han sido libres porque el evangelio ha entrado allí y ha echado fuera todo espíritu de pobreza, de religiosidad, de muerte, de confusión, de división y de todo lo que había estado controlando esa región. He ahí la importancia de llevar el evangelio a las personas con las que tienes un contacto directo, una influencia directa, porque yo quiero cerrar con esto, creo que el tiempo se ha terminado, pero Dios te va a pedir cuentas de si hablaste su palabra a las personas con las que tú tenías influencia, porque de ahí depende conquistar tu corazón, conquistar el corazón de tus familiares, de tu región donde vives, de tu ciudad, de tu país, de tu nación y finalmente de todo el mundo. Y Dios viene y dice, mi hijo ya obtuvo la victoria que tú estás buscando. Establécela en tu corazón para que pueda ser establecida en tu región. En el nombre de Jesús. Amén.